Opiniones. Ahí las notas que vi están como mejores que el primero. Bueno, fue Manzano la rompió, ¿no? Sí, creo que fue él. O le fue mal este de aquí poniéndole parche. Bien, profe, muy bien. Bien, vino Santiago. Bueno, quería aprovechar aquí antes de arrancar para mirar pues hacer un sondeo. Estamos nosotros, quedan 3 semanas de clase, ¿no? Y ya, porque no hay semana de parciales. Entonces estamos semana 1, pues de la semana 1, martes y jueves, ¿vale? Semana 2, semana 3. Y entonces, pues acá, estas son las clases que tenemos. O sea, digamos que quedan 6 clases. Acá está, y estamos acá. Eso es hoy. Entonces, mi idea de la clase de hoy es hacer un ejercicio más como pro puede ser de bobinas acopladas magnéticamente o de transformadores, y comenzar el cuarto tema, que es un tema muy corto. Entonces, yo inicialmente tenía la idea de hacer el parcial en el horario de la clase, de la última clase, acá. Pero pues también es cierto que ustedes esta semana, pues esta semana va a ser un solo asesinato masivo así de parciales y de todo. Y como vamos bastante bien con respecto a los temas, pues mi propuesta era hacer algo así. Arrancamos hoy, vemos tema tal. Aquí este sábado de acá hacemos un taller de repaso estudio. Y entonces tengo 2 propuestas. Propuesta número 1, hacer el parcial acá, como les había dicho, el jueves, pero entonces pues se les queda ahí metido en la semana donde tienen todo, ¿vale? O la otra propuesta es, como vamos bien con el tema, yo sinceramente creo que 1, 2, 3 y 4 clases es más que suficiente. El último tema realmente es que podemos verlo en 2 clases más un ejercicio, si sobra una más y tal. Entonces la otra alternativa es hacer el parcial acá el lunes de esa semana. Y eso nos da la ventaja, eso es la propuesta 2. Pues digamos que lo positivo de la propuesta 2 sería que ustedes hacemos aquí taller de estudio el sábado para prepararnos para el parcial, y el lunes salen el parcial y ya terminaron esta materia. Y pues esta semana tienen de todo, pero ya hay una materia menos. Entonces, no sé qué opinen ustedes, qué les suena. La propuesta 1 de hacer el parcial el jueves. Ahora, la propuesta 1 que tiene de ventaja, pues que el martes haríamos clase, y que habría una clase más de ejercicio. Pero como les digo, la verdad es que es suficiente. Digamos que aquí miraríamos más ejercicios y más ejercicios y más ejercicios, pero pues con esto les garantizo que es suficiente para verlo. O la propuesta 2, que es hacer el parcial el lunes, para ustedes salen salen ya de la materia y listo, quedarían como libres para otras asignaturas. Entonces, los escucho. ¿Qué les suena más, la propuesta 1 o la propuesta 2? Entonces, si es la propuesta 2 del lunes, pues sería el mismo horario que hemos manejado, que es mediodía, ¿no? Pero por mí están bien cualquiera de las dos. Digamos, la propuesta 2 surge porque yo no la había pensado, me la dijo otro profe porque sus estudiantes se lo pidieron, como que lo hicieran el lunes para salir de ya. ¿Sí? Si lo hacemos acá, pues lo hacemos con los otros profes. Si lo hacemos aquí en horario de clase, pues no. O sea, simplemente sería parcial por grupo en el horario de clase y ya. Pero pues, como les digo, los estudiantes que pidieron eso era como por despejar esta semana un poquito de todas las cosas. Entonces, ¿qué opinan? ¿1 o 2? En el chat creo que están escribiendo. A ver, dice el chat, profe. chat dice 2, listo. O sea, el lunes. Vale. Listo. Entonces, igual, o sea, fijo, el sábado haremos taller. Ese taller hacemos de los 2 temas, o sea, como repaso y estudio para el parcial. Lo cuadramos con Diego para solucionar bien dudas y de todo. Entonces, bueno. Yo voy a hablar con los profes para proponer
que lo hagamos el lunes, así como lo ponemos. ¿Y la charla, profe? ¿Cómo? ¿Y la charla? ¿Cuál charla? La que usted nos dijo que iba a ver si podríamos hacer con un egresado. Con este semestre no. Olvídese. Ah, No, este semestre no hubo ni charla con egresado, ni Cahoots, ni la mitad de las cosas que tenía pensado, pero es que, pues sí, pero ya luego no pudimos continuar porque es que eso va quitando espacio en las horas y tal. ¿Quién lo manda a agarrarse a echar piedra 3 meses? No, mentiras. No, pero pues es muy difícil. Con el semestre así es jodido acomodar y bueno. Me quedo satisfecho con que vamos a cumplir con los temas bien y que vamos a poder hacer suficientes ejercicios. O sea, si hubiésemos tenido el semestre completo, lo extra hubiese sido esas actividades de charla con egresados, más Cahoots como para ir como practicando en las clases y eso. Y en cuanto al tema, lo único que yo hubiese agregado extra es en este parcial hubiese metido en transformadores también autotransformadores. Pero es que autotransformadores es una hora más. No lo voy a meter, no lo vamos a meter para liberar un poquito el tema, pero es un pasito más. De resto, todo lo vimos, o sea, todo lo vimos bien. Entonces, pues con haber logrado eso en este semestre así tan loco, creo que me siento satisfecho con eso. Bueno, o si quieren charla, repitan la materia, nos vemos el otro semestre. Bueno. Bueno, vamos a hacer entonces algún ejercicio del taller Pro. Usted mira, el taller Pro tiene 12 puntos. Hay algunos que para otros que Recording in progress. pues que no vale la pena mirar porque tiene autotransformador, como les dije. Por ejemplo, bueno, los autotransformadores tal vez están en el medio. A ver, miremos. El medio es el inválido. ¿Qué es un autotransformador? ¿Dónde está el autotransformador? Está, por ejemplo, ¿esto qué es? Otro tema. No es. Está abriendo los temas que no ven. A ver, espérate. En el taller medio, por ejemplo, aquí al final, esto es un autotransformador. Esto que están viendo acá. Sí, o sea, como les digo, no lo vamos a incluir, pero se ve que es un autotransformador. Voy a mencionarlo. Simplemente, ¿cuál es la diferencia entre un transformador y un autotransformador? La diferencia es que el autotransformador solo tiene una bobina. El transformador tiene dos bobinas que están acopladas magnéticamente, una a la entrada y una a la salida. El autotransformador solo tiene una bobina y entonces la gracia es que usted tiene una gran bobina y en algunos puntos estratégicos de la bobina saca terminales. Entonces usa una sola bobina para hacer la transformación. ¿Cómo reconocen ustedes un autotransformador? Porque está como en la misma columna del circuito, ¿sí me entienden? Como está puesto así, y como en el mismo tramo del circuito. Entonces esto es un autotransformador. Por aquí sé que hay otro. ¿Había visto más? No, entonces es el taller Pro que hay. Por aquí hay otro, miren, esto es un autotransformador. Entonces, pues, realmente el trabajo y el desarrollo para resolverlo es muy similar al transformador. O sea, hay que hacer un pasito extra, pero así se denota para que si lo van a estudiar por ahí lo ven. Aquí también hay uno. Bueno, vamos a plantear
algún ejercicio. Yo había pensado en hacer, por ejemplo, el 11, creo que es el 10, dejarlo planteado, que tiene un transformador y tiene un autotransformador. Lo vamos a plantear, hacemos el modelo y podríamos sacar las ecuaciones y bueno, ya queda el sistema de ecuaciones listo para que ustedes lo metan en MATLAB, lo metan en MATCAL, Matrix Cal, no me acuerdo, y encuentran soluciones. Entonces vamos a hacer para plantearlo. Ahí ejercitamos ley del punto, ecuaciones de transformador, y pues, estamos practicando de los dos. Para el circuito calcule la corriente que suministra la fuente sinusoidal. O sea, básicamente lo que hay que hacer es como resolver el circuito, o sea, encontrar las corrientes. Entonces, ahí se los dejo un minutico para que lo vayan copiando. Yo lo voy copiando también aquí en el tablero. Bueno, voy hablando ahí mientras lo terminan de copiar. Ahí vemos un circuito, tiene una bobina acoplada, un par de bobinas acopladas magnéticamente arriba, con sus respectivos puntos, y en la parte de abajo tiene un transformador ideal, que son los dos, digamos, elementos que vimos en esta asignatura, pues ese tema nuevo. El método para referir en transformadores solamente puede ser usado cuando los dos lados de los transformadores están desconectados eléctricamente, como hicimos en los ejercicios que hemos trabajado, que había, por ejemplo, una fuente conectada a un transformador, luego venía el transformador y luego al otro lado venía el circuito, y pueden haber varios transformadores, pero había desconexión eléctrica entre los lados, y eso nos permitía eliminar el transformador para llevar a un lado referido desde el otro. Este ejemplo es un ejemplo en el que los lados del transformador no están desconectados eléctricamente, porque están metidos dentro de un mismo circuito que se toca eléctricamente. O sea, entre las dos bobinas de ese transformador hay obviamente acoplamiento magnético, que son las dos bobinas aquí abajo, pero fíjense que es muy difícil distinguir en dónde empieza el lado de una bobina y dónde está el otro. ¿Por qué? Porque hay conexión eléctrica. Pues cuando hay conexión eléctrica, no se puede referir. Usted no puede traer un circuito hacia el otro si ambos lados son el mismo circuito. ¿Vale? O sea que aquí sí o sí nos toca hacerlo a través de sus ecuaciones. Es sencillo, vamos a verlo, pero no se puede referir.
Ahora, digamos que en aplicaciones como realistas, lo usual es que los lados del transformador estén desconectados eléctricamente. Usted usa el transformador para unir un sistema con otro, elevando o reduciendo la tensión. O sea, no es tan usual que haya conexión eléctrica entre los dos lados de un transformador. Pero bueno, digamos que en términos de esto es posible, esa conexión que está ahí en circuito es posible y la vamos a analizar, pero no es tan común en aplicaciones. Por eso, por ejemplo, los que estudian ingeniería eléctrica, que van a ver el transformador en casi todas las asignaturas que vienen más adelante, ustedes ven primero líneas, luego ven distribución, luego instalaciones, luego sistemas de potencia, subestaciones. En todas esas van a usar el transformador, porque el transformador es la pieza fundamental del sistema eléctrico. En todas esas aplicaciones, el transformador está usado para reducir o elevar la tensión y está puesto en circuitos que de alguna manera se parecen mucho a los ejercicios que hemos trabajado hasta ahora, que tenían fuente, transformador, luego una impedancia, luego transformador, una impedancia y así. Entonces se puede referir este tipo de circuitos en donde el transformador está conectado eléctricamente de ambos lados, no es tan usual. Así que el método de referidos pues es muy útil porque va a poder ser usado en esas aplicaciones de la ingeniería eléctrica que ustedes van a seguir viendo. Bueno, aquí tenemos el circuito, ya lo copié. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo de siempre, primero vamos a ponerle nombres a las corrientes. Aquí claramente tenemos, hay 3 mallas, ¿no? La primera malla está acá, son 3 mallas, que bueno, tienen una forma rara, pero son mallas. La primera es una malla que está acá abajo, aquí tenemos otra malla y aquí tendríamos otra malla. Por lo tanto, si vamos a poner nombres de corrientes, podríamos ponerle a esta I1, esa es la corriente que viene aquí por toda esta malla de acá, ¿vale? Aquí podríamos ponerle, por ejemplo, I2, y aquí ponerle a esta malla I3. Entonces, lo que vamos a hacer es los pasos digamos, de análisis de los modelos de estos dos elementos. Para las bobinas acopladas magnéticamente, lo que hacíamos era que vamos a poner las fuentecitas dependientes, aplicamos la ley del punto. Y para los transformadores, le ponemos nombre a sus corrientes, a sus tensiones y sacamos una ecuación. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, para las bobinas acopladas magnéticamente que están allá. Entonces, aquí tenemos una bobina de 2J, 4J. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar esto por bobina y fuentecita. ¿Vale? Voy a hacer esto un poquito más chiquito para que quepa acá. Entonces, bobina de 2J. Y punto está arriba, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, bobina de 2J. Y ponemos acá una fuente dependiente que ya vamos a llenar con la respectiva información. Y esta también, 4J. Y la fuente dependiente. Listo. Entonces, fuentes dependientes, vamos a llenar la información. Por ejemplo, voy a coger la corriente que viene por acá. ¿Vale? Esta corriente que viene por acá entra por el punto y se llama I1. ¿Vale? O sea que esta fuente de acá va a ser el acoplamiento de J por la corriente que entra por acá que se llama I1. Que va a ser el valor de esa fuente. Esa corriente entra por el punto, por lo tanto la fuente es positiva hacia el punto, por lo tanto la polaridad es positivo arriba, negativo abajo. Listo. Ahora, ya esto, P2. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahora, aquí, está de acá. Entonces, voy a tomar esta corriente subiendo. Esta corriente subiendo se llama I3. O sea que esta fuente va a ser J, que es el acoplamiento, por I3. Esa I3 no entra por el punto. O sea que la fuente tiene que ser
negativa hacia el punto. O sea que la polaridad es menos más. Ya habiendo puesto las fuentes y sus respectivas polaridades, pues puedo eliminar el acoplamiento y los puntos, porque ya los usé. El acoplamiento para darle valor a estas fuentes y los puntos para haberle puesto la polaridad a las fuentes. O sea que este puntico de acá y este punto de acá y el respectivo acoplamiento se me pueden ir porque ya los usé. ¿Es claro esto? ¿O hay alguna pregunta sobre cómo resolvimos ese modelo? Bueno, y ahora para el transformador que está abajo, pues no podemos aplicar el método referidos por lo que les mencionaba ahorita. El circuito está conectado, ambos lados están conectados eléctricamente. Entonces lo que vamos a hacer es a ponerle nombres a las corrientes y a las tensiones en las dos bobinas que componen el transformador. ¿Listo? Entonces, pongámosle nombres. Por ejemplo, yo puedo a las tensiones poner los nombres que yo quiera y poner las polaridades que yo quiera, y lo único que tengo que hacer luego es analizar la ley del punto con esas polaridades. Entonces, Brian, por ejemplo, pongámosle B1 a la tensión de este lado de acá. ¿Cómo quiere poner la polaridad? ¿Positivo, negativo o negativo, positivo? Positivo, negativo. Listo. Como quiera, está bien. Entonces aquí positivo, negativo, y le vamos a poner de nombre. Si quieren, le pongamos B1 para no confundirnos con las corrientes, pongámosle BA. Listo. Y aquí, no sé, se me antoja que podemos ponerle también más, menos, y aquí le ponemos BB. Listo. Yo le acabo de poner esos nombres y esas polaridades. Alguien podría elegir otras polaridades, otros nombres. Lo importante es que definido eso, ahora vamos a encontrar las ecuaciones que relacionan esas dos tensiones. Profe, Y ahora dado el mismo, caso, corriente. Señor. dado el caso de que se podría hacer el método de referidos, ¿cómo serían las polaridades que nos obliga a hacer el método? Vale. Asterisco, antes de responder, pues no, aquí no se puede hacer el método referido. Pero si se pudiese hacer, es importante que, recuerden, voy a pintarlo acá de ladito para que lo recuerden. Cuando usted va a hacer método de referido, es obligatorio que las polaridades tengan ambas el más para el mismo lado, y las corrientes, usted las vea como que una entra y como que la corriente sigue, ¿sí me entienden? ¿Por qué es necesario hacerlo así? Porque cuando usted elimina el transformador, la gracia es que las dos tensiones se vuelvan la misma y las corrientes se vuelvan la misma, o sea, que esta viene y sigue allá. Eso es lo que busca el método. Entonces, aquí pues no se puede hacer, pero si se pudiese hacer, lo importante es respetar eso. Entonces, yo diría que si pusimos más y más, entonces sería, esta corriente viene por acá y la otra sale, o sea, para que al unir la corriente sea como la misma, ¿vale? Y no se puede, pero es importante respetar eso. Sí, o sea, esto sería como pintadito así de lado, ¿no? Pero aquí así como horizontal, la gracia es que se respete el más y el más en ambos lados, y que al eliminar el transformador las tensiones queden iguales y las corrientes como que tengan continuidad. Listo. Listo, profe, gracias. Bueno, vamos a mirar las tensiones, perdón, las corrientes que hay en el transformador. No hace falta ponerle nombres nuevos porque ya definimos unos nombres ahí en las corrientes del circuito. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, digamos, coger la corriente que va, se me ocurre a mí, hacia allá, y la corriente que va hacia allá, por ejemplo. Esas corrientes que yo acabo de escribir en azul ya tienen nombres, a partir de la definición de esas tres corrientes que le habíamos puesto. Lo único que hay que hacer es mirar qué nombres, qué son. Pongámosle aquí otro color. Pongámosle esta azul y pongamos esta verde. Entonces, miremos la corriente azul, que es esta de acá arriba.
¿Cuál nombre tiene a partir de las tres corrientes I1, I2 y 3 que yo ya había definido previamente? Entonces, si yo miro acá, pues esta parte del circuito está entre esta malla de abajo y esta malla de acá. O sea que sería, si yo miro que baja para allá y que va para allá, esa corriente azul sería I1 menos I2. ¿Listo? Y la corriente verde que está abajo, si yo la defino en ese sentido, porque se me antojó hacerlo, pues, y mirando las corrientes que hay en el circuito, esa corriente sería menos I1. Así se llamaría a partir de las corrientes que ya definí. Entonces, fíjense que ya le acabo de poner un nombre a las dos tensiones y unos nombres a las corrientes. Y ahora lo que hay que hacer es, usando esas corrientes y esas tensiones, aplicar la ley del punto para tener las dos ecuaciones que ese transformador me va a aportar. Pregunta: ¿cuántas incógnitas tiene este problema? ¿Cuántas incógnitas tiene este problema? 5, que son I1, I2, I3, BA y BB. 5. O sea que para resolverlo yo necesito 5 ecuaciones. ¿De dónde voy a sacar las 5 ecuaciones para resolverlo? Que son 3 de las 3 mallas Y dos de y los 2 que me tienen que dar el transformador. Listo. Entonces vamos a resolver el transformador. Entonces, vamos a coger, por ejemplo, a suponer que este es el secundario y este es el primario, ¿vale? Entonces vamos a poner BA sobre BB. La relación que hay acá es 5:1, ¿vale? O sea que la A del problema de este transformador sería 5. O sea, BA sobre BB es 5 y lo que hay que hacer es mirar si el signo es positivo o si el signo es negativo, ¿vale? Entonces, BA sobre BB es igual a 5. ¿Es positivo o es negativo? Entonces, vemos que esta es positiva al punto y esta no. Si leemos el primer ítem de la ley de los puntos, cuando una es positiva al punto y la otra no, ¿aquí qué usamos? ¿Más o menos? Más, menos. Vayan y miren el ítem 1 de la ley de los puntos de transformadores. Y leanla. Lean el ítem 1 de la ley de puntos de transformadores. Dice, si B1 y B2 son positivos a los puntos, usar más A. Pero eso no se está cumpliendo. Una es positiva y la otra no. Saquen tensiones con las tensiones que yo definí. La relación sería BA sobre BB igual a menos 5. Ahora corrientes. Entonces, aquí pusimos lo de esta, lo de la de arribita, sobre la de abajo. Entonces en corrientes vamos a respetar eso. La corriente de arriba, que se llama I1 menos I2, sobre la corriente de abajo, que se llama, toda la corriente de abajo se llama menos I1. Y eso tiene que ser igual a más menos, ya vamos a ver el signo, 1 sobre A. O sea, 1 sobre 5. Importantísimo esto, o sea, mucho cuidado. Yo cogí esta tensión, la de arriba sobre la de abajo, y entonces la proporción de tensiones es 5:1. Por eso aquí quedó, que es 5. Ahora cojo las corrientes, la de arriba sobre la de abajo, y esto es 1 sobre A, ¿vale? 1/5. Simplemente vamos a mirar el signo. Entonces, ¿qué dice el segundo ítem de la ley de los puntos para transformadores? Dice que si ambas entran por los puntos o salen por los puntos, usen menos. Entonces aquí esta entra por el punto, esta no entra por el punto, o sea que deberíamos usar más. O sea que esta relación da más. Ojo aquí con este menos, porque ¿por qué quedó ese menos? Porque la corriente que va acá, la corriente que está acá yendo hacia la derecha, así se llama menos 1 a menos 1, menos I1, ¿sí?
Entonces, yo tengo que poner ese menos porque ese es el nombre de esa corriente a partir del sentido que yo le puse a la corriente I1 que va por esa malla. O sea, este menos de acá me lo está dando el nombre que tiene esta corriente. Esto me daría las dos ecuaciones del transformador ideal. Ahora vamos a sacar las otras tres ecuaciones haciendo las mallas. Entonces comenzamos por esta malla de aquí. Comenzamos por esta malla de acá. Entonces, vengo acá. Menos 100 es igual a... Entonces, pues podemos hacerlo por el método rápido o elemento por elemento. Vamos a hacer elemento por elemento ahí para que nadie se me despiste. Entonces arranque. Y 1 por 1. 2J por I1. Sigo aquí en mi malla. Menos J por I3. Sigo en mi malla. Y llego acá. Llego al transformador. Del transformador que conozco, la tensión. Entonces, cuando haga la malla por acá, aquí entro por el más y tengo más BA, que es una incógnita del problema. No pasa nada. Sigo aquí por mi malla. Llego acá. Entonces, este 5 está, recuerden que I1 viene por aquí, por lo tanto I1 sigue por acá, ¿no? Entonces, esto sería más 5 por I1 menos I3. Y sigo aquí en mi malla. Cuando vengo por acá, me encuentro con menos B. Y sigo y termino mi malla número 1. No, bueno, sí, tiene razón. Sería 100 porque lo deja al otro lado al igual. Sí, sí, tiene razón. Vale, malla número 2. Voy a hacer esta chiquitica acá. Entonces, arranco. 2 por I2. Acá. Menos BA igual a 0. Y ahora la última malla. Entonces, 4J por I3. Vengo acá. Me encuentro con este elemento de acá, que sería 5. La corriente aquí en la malla, que viene así, sería I3 menos I1. ¿Vale? Y vengo aquí y entro por el negativo menos, por el negativo J por I1 igual a 0. Y listo. Ahí tengo 3 mallas, 2 ecuaciones del transformador, o sea que ahí tengo toda la información. Vamos a organizarlo matricialmente y lo dejamos ahí, porque ya pues ustedes podrían meter esa matriz y tener los resultados. Pero vamos a organizarlo matricialmente para hacer el ejercicio bien planteado. Entonces, tenemos 5 incógnitas. Entonces, mis incógnitas son corrientes, I1, I2,
y 3. Y las tensiones BA y BB. Esto sería igual a los términos independientes. Entonces, vamos a aplicar ecuación por ecuación. Entonces, empecemos, si quieren, por las tres mallas. Entonces, esta primera ecuación, el término independiente es 100. Y vamos a ver qué cosas tocan a cada una de las variables. Entonces, ¿qué toca a I1? Tenemos 1 más 2J más 5. O sea, 6 más 2J. Eso toca I1. ¿Qué cosas tocan a I2? Nada. Y 3. Menos J menos 5. Hay un menos. Es menos 5 por menos J. BA, bueno, este ya lo usamos. BA 1. BB menos 1. Vale. Segunda ecuación. Esta. Pues cosas que tocan en I1, no hay nada. Cosas que tocan, pues aquí. Multiplica al I2, 2. Y 3, nada. BA menos 1. Y BB, esto ya lo usamos, BB 0. Y el término independiente, 0. Listo. Tercera ecuación. Aquí, por I1 está este menos 5J, menos 5 y menos J. O sea, menos 5 menos J. Y 2, no hay nada. Y 3 sería 5 más 4J. Y no hay ni BA ni BB. Término independiente también 0. Listo. Estas dos. Entonces, hay que tratar de escribirlas como lineal, ¿sí? Entonces, yo paso este BB acá y luego lo paso a sumar. Me quedaría BA más 5 BB igual a 0. Entonces, si es BA más 5 BB, sería BA multiplicado por 1 y BB multiplicado por 5. ¿No? Y término independiente, 0. Y todo lo demás también 0. Y bueno, este tiene ahí un pasito adicional. Vamos a hacerlo para no... O sea, entonces, si paso este para acá, me quedaría el menos I1 aquí. Entonces este ya lo pasé para allá. Y luego paso este a sumar. Entonces, si lo paso a sumar, me quedaría I1 multiplicado por 1 más un quinto. ¿Vale? Y 1 más un quinto, yo paso para allá, 1 más un quinto es igual a 1 más un quinto sería 6 quintos. ¿Listo? Entonces, 6 quintos multiplica I1 menos 1 multiplica I2, 0, 0, 0, independiente, 0. Y ese es el sistema que hay que resolver. O con la paginita o con MATLAB. Encuentro esto de acá y el problema creo que me pedía la corriente que sale de la fuente, o sea que es I1 y sale la pintura. Listo, preguntas. ¿O todo claro? Entonces, ¿qué hicimos? Definimos corrientes. Luego, cuando ya habíamos definido las corrientes, resolvimos las dos bobinas acopladas magnéticamente.
para que quedaran las fuentes dependientes. Y en los transformadores, pues cogimos esas corrientes ya definidas y además definimos tensiones. Digamos que el transformador lo que hace, si no hubiese transformador en este problema, no había necesidad de poner BA y BB. El transformador hace que aparezcan dos incógnitas más, pero también hace que aparezcan dos ecuaciones más, que son las ecuaciones que da leer la ley del punto en ese elemento. Si no hubiese transformador, tendríamos de incógnitas I1, I2 y 3. Necesitamos tres ecuaciones que son las tres mayores. Aparece el transformador, me mete dos incógnitas más, pero a la vez me da dos ecuaciones más. O sea que podemos resolver el problema. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿O todo claro? Bueno, si quieren, hagamos ahí para terminar este tema, hagamos el 7 del PRO, que es ahí como un poquito diferente y con eso pues terminamos y arrancamos el siguiente y bueno, igual luego tenemos taller ahí para hacer más ejercicios. Esto lo vamos a hacer también, es bien breve, como en par patadas. Ahí está, 7 del 20. Dice, un poquito más grande para verlo. Se considera el circuito de la figura, la fuente senoidal suministra 1 kilowatt. Es 1 kilowatt porque dice que esto solo tiene resistencias. Y la resistencia de 100 ohms absorbe la mitad de la potencia de la fuente, o sea, 500 watts. Bajo estas condiciones, calcule si es posible los valores de A y B, que son la relación de transformación de cada uno de esos dos transformadores. Pues vamos a resolverlo. Es bien sencillo y bueno, interesante el problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos, como vemos, el circuito es un circuito que tiene, pues que es uno de esos circuitos que tiene los lados del transformador separados eléctricamente, entonces podemos usar el método referido. Siempre facilita los cálculos de todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a referir el circuito dejando expresados las relaciones de transformación, A y B, que no las conocemos. Y vamos a ver qué podemos calcular con ese circuito referido, dejando A y B expresados. Y con los dos datos que me da el problema, porque el problema me da dos datos. Uno, lo que inyecta la red, la fuente. Y dos, lo que consume esa resistencia de 100. Pues vamos a ver qué podemos encontrar. Entonces, vamos a referir el circuito. Muy sencillo. ¿Dónde nos paramos? ¿Dónde creen ustedes que sería más conveniente pararse? ¿Allá en el lado primario, en toda la mitad, donde está la resistencia de 25, o en el lado donde está la resistencia de 100? ¿Dónde quieren pararse? Natalia. ¿En qué? Donde está la fuente. Listo. Entonces, si allá nos vamos a parar, pues esa parte del circuito hay que dejarla quieta. Entonces tendríamos la fuente de 100 a 0 y una resistencia acá. Entonces esa resistencia es de 4 ohms. Eso lo dejamos quieto porque estamos en lo real. Bueno, nos vamos a traer vamos a traernos primero la resistencia de 100 vista desde la mitad del circuito. Y luego nos traemos todo hacia acá. ¿Listo? Entonces, cuando nos traigamos la resistencia de 100 vista desde la parte de la mitad del circuito para eliminar el transformador 2, pues hay que recordar cómo nos traemos las cosas.
Para ese transformador, el transformador 2, Z del secundario de ese transformador sobre Z del primario de ese transformador son iguales ¿a qué? A la relación de transformación que es B al cuadrado. Siempre positivo, porque cuando yo expreso la relación de un transformador, las impedancias, la relación siempre es positivo y es la relación al cuadrado. ¿Por qué solamente escribo esta y no la de las tensiones y la de las corrientes? Porque ese lado del circuito de allá solamente tiene una resistencia, o sea que a mí al final solamente me importa esta para traerme la resistencia. Aquí no hay ni fuentes de corriente, ni fuentes de tensión, ni nada. Entonces, ¿qué me dice esta ecuación? Me dice, visto desde el primario, espejo Z1, lo que hay que hacer es coger el secundario y dividirlo en B2. O sea que llevarme esa resistencia hacia allá va a ser coger la resistencia de 100 y dividirla en la relación de transformación al cuadrado, que es B2 al cuadrado. Listo, entonces ahí me acabo de llevar ese lado del transformador a la mitad. Y ahora me voy a llevar todo el lado de allá a la derecha, el de la mitad, todo visto desde el primario. ¿Vale? Entonces el circuito me va a quedar así. El transformador que estaba acá, pues es una cosa similar, ¿no? Al final ese transformador me dice que para ese transformador que está aquí en la mitad, Z2 sobre Z1 es igual a A cuadrado. O sea que, repitiendo el mismo proceso, visto desde el primario, que sería este, todo lo que yo me traiga de allá, toca coger y dividirlo en A cuadrado. O sea que, para traerme todo esto visto desde el primario, lo que tengo que hacer es dividir todas las zetas en A cuadrado. Esta la divido en A cuadrado y esta también la divido en A cuadrado. Y listo. Está todo referido al primario. ¿Por qué la de 100 está dividida en A cuadrado y B cuadrado? Porque la de 100 pasó por dos referidas. ¿Sí? La de 25 solamente por una. Ahora, el sábado, no sé si todos ya se pusieron al día, el sábado estuvimos viendo, hicimos la clase de transformadores, vimos que a diferencia de lo que pasa con las tensiones y las corrientes, las potencias, cuando hacemos el método referido, así se calculen en un lado referido, siempre son valores que son reales. Esto pasa con las potencias. ¿Me explico? Si yo llego a encontrar, por ejemplo, la corriente que viene por acá y encuentro el valor de esa corriente que acabo de poner ahí en azul, ese no va a ser el valor real porque está por aquí pasando por una parte de un circuito referido. Hay que hacer el paso de coger ese valor referido y convertirlo a real. Pero si yo encuentro la potencia que consume este señor, esa potencia sí va a ser real. Las potencias siempre son reales. Entonces eso va a ser importante para plantear el circuito. Bueno, ¿qué dice el problema? Dice, la fuente suministra 1000 watts. ¿Vale? O sea que la corriente que está saliendo por acá, llamémosla ahí, esa corriente multiplicada por esta tensión tiene que dar 1000, ¿no? Y tiene que dar 1000 sin parte imaginaria porque son solo resistencias. O sea que podríamos decir, bueno, esta tensión sobre la suma de las resistencias tiene que dar una corriente. Bueno, o sea, podemos despejarlo. O sea, sería 100, que es la fuente, por la corriente, tiene que dar 1000. Eso me lo dice el problema. ¿Listo? Mira, aquí digamos, si somos cuidadosos, sería B por I conjugado. Pero como la tensión está a 0, la corriente va a dar a 0 si el circuito está compuesto solo de resistencias. O sea que al final lo que diríamos sería que la magnitud de esta corriente sería igual a 1000 sobre 100, o sea, a 10. Entonces ya sabemos que esa corriente vale 10. ¿Y cómo podemos escribir esa corriente en términos de lo que haya en el circuito? ¿Cómo? Una malla, sí. Entonces sería, hagamos la malla. Entonces sería 100 a 0
es igual a la corriente por las cosas que toca, que son 4 más 25 al cuadrado más 100 por a al cuadrado más b al cuadrado. Digamos que ahí hay todas las incógnitas, pero bueno, ya tenemos aquí esa corriente, ya sabemos que es de 10 a 0 además. Entonces sería realmente 100 a 0 es igual a la corriente que es 10 a 0 por esto. Ahí tenemos incógnitas A y B. Voy a dejarlo aquí como... Esto no lo sabemos, es lo que queremos averiguar. Este tampoco lo sabemos, queremos averiguar. Y este B tampoco lo sabemos, lo queremos averiguar. Este es el primer dato que me da el problema, que la fuente entrega 1000 vatios. Y ahora me dicen que la resistencia consume la mitad de lo que entrega la fuente. Si la fuente entrega 1000, pues la resistencia consume la mitad, o sea que la resistencia consume 500. ¿Cómo podemos expresar la potencia que está consumiendo la resistencia? Que ya sabemos que es 500. Pues la potencia que consume la resistencia es I al cuadrado por la R. ¿Vale? ¿Cuánto es la I? ¿Cuánto vale la I? Ya sabemos que vale 10. Entonces es 10 la magnitud de I al cuadrado por la R, que no importa que esté referida, porque la potencia que nosotros encontremos acá va a ser siempre real. O sea que sería esto por el valor de la resistencia, que es 100 sobre A cuadrado por B cuadrado. Entonces fíjense que ahí tenemos los dos datos que me dan el problema. Fíjense que aquí yo podría pasar esto a dividir y eso me permitiría encontrar esto. ¿Cuánto vale eso que está encerrado en azul? Y eso que está encerrado en azul está acá. Entonces, si yo despejo aquí y encuentro lo que está en azul, esto me vuelve un número, y si esto se me vuelve un número, la única incógnita que tendría aquí sería A, la puedo despejar, y ya sabiendo A, puedo encontrar B. Les doy 5 minutos para encontrar A y encontrar B. ¿Es claro? ¿Alguien tiene una pregunta sobre cómo resolver ahí la última parte?
No hay ninguna pregunta virtuales. ¿Cuánto les dio? Lo primero es A, ¿no? Es el más. A medio 5, sí. ¿Qué unidades tiene A? A dimensional porque... Una relación entre tensiones. ¿Y B? 2. ¿2? 0.89. No, es un número ahí rarito. Sí, pues da 2 raíces, eso sobre 2.944. Sí, en 0.89. este caso, digamos, o sea, ciertamente la relación del transformador no podría ser un número que no se pueda expresar como una fracción de números enteros, ¿sí? O sea, digamos, ese número da como 2 raíces de no sé qué, ¿sí? Y eso es aproximadamente 0.89. Pero, digamos, si nos vamos a lo que es una relación de transformación, tiene que ser un número entero o un número que pueda ser escrito por la fracción de dos números enteros. Que yo no puedo hacer 2 raíz de 5 no sé qué vueltas por cada una que el otro lado, ¿no? O sea que al final es aproximadamente 0.89, que digamos que podríamos aproximarlo a una relación de 89 sobre 100. Y 89 sobre 100 sí es como algo que se puede construir, porque yo por cada 100 vueltas a un lado, pues hago 89 en el otro. Pues ahí pues más o menos aproximarlo de esa manera. Matemáticamente da 0.89 algo, ¿sí? Pero como les digo, yo le digo a usted, bueno, por cada vuelta que da a este lado, construyame 0.89 vueltas al otro, no se puede. ¿Qué pasa con él? Bien. Bueno, entonces, con este ejercicio damos por terminado este tema. Vamos a pasar el otro y luego, igual como este otro último tema es cortico, vamos a alcanzar a hacer más ejercicios en clase y en el taller y retomamos y estudiamos, ¿vale? No sé si Andrés está ahí, no creo. Voy a decir. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esto final o ya todo claro? Bueno, mientras están acá, voy a borrar. Hola, Andrés. Bien, Andrés, una cosita, ¿podría parar la grabación para volverla a poner? Que voy a arrancar tema, me gusta cortar el video. ¿Todo bien? Listo. Recording stopped. Listo. Bueno, entonces vamos a arrancar con el tema número 5 de la asignatura. Ahí está cuando empiece a grabar. ¿Qué se llama? Pues hay dos formas como lo van a encontrar en los capítulos. Se llama redes de dos puertos. Recording in progress. O también en algunos lo llaman cuadripolos. Es lo mismo. Listo. Que es el último tema de la asignatura. Entonces, ¿en qué consiste este tema? Lo que vamos a hacer nosotros es a tratar de calcular, de encontrar un modelo de algunos circuitos que nos permita simplificar el circuito
y expresar su comportamiento en un par de ecuaciones. Digamos, es un poco, a mí se me parece mucho a la filosofía de sacar un equivalente de Thevenin. Yo puedo tener un circuito muy grande en el que yo tengo una fuente, impedancias por acá, como yo quiera, fuentes dependientes, puedo tener lo que sea. Y entonces yo lo que hago es que digo, bueno, este es un circuito muy complicado, pero yo puedo a partir de dos terminales, y ahí está la clave, terminales, definir que por ejemplo este es el terminal A y este es el terminal B. Entonces yo hago un par de pruebas y convierto todo este circuito en un circuito que tiene una forma mucho más sencilla, y es esta. No puede haber un circuito más sencillo que esto. Entonces lo que hago es que encuentro un equivalente. Ese circuito de acá abajo se va a comportar exactamente igual al circuito de acá arriba, cuando saco un equivalente de Thevenin. Este circuito de Thevenin obviamente no tiene y no describe todas las corrientes y todas las tensiones que tiene el circuito de acá arriba. Por ejemplo, en este equivalente de Thevenin, yo no puedo tener, digamos, a la mano esta tensión. Esta tensión desaparece. Pero eso no es, digamos que a pesar de eso, este equivalente, esta forma de representar este circuito de acá, interactúa con lo que yo conecte entre A y B de la misma forma. Es decir, si yo aquí conecto, por ejemplo, otro circuito, en la forma que sea, que tenga aquí una fuente, por acá elementos, por acá más elementos, yo puedo tener lo que sea, aquí otra fuente. Este circuito que yo conecte aquí rojo, le va a dar lo mismo si yo lo conecto frente a este equivalente que frente a este circuito. Es exactamente igual, porque este circuito representa la forma como este que está acá interactúa con lo que yo conecte entre los terminales A y B. Entonces, lo poderoso del equivalente de Thevenin es que yo ignoro la complejidad que tenga este circuito para convertirlo en un equivalente sencillo que me garantiza que lo que yo conecte aquí le va a dar lo mismo si yo hago los cálculos con todo esto o con todo esto, porque eso es equivalente y digamos que sus ecuaciones de ese circuito sencillo al final hacen lo mismo frente a estos terminales A y B. Entonces, más o menos esto es lo que vamos a hacer nosotros en redes de dos puertos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando sacamos el equivalente de Thevenin lo hacíamos en dos terminales, ¿vale? En dos polos. Y ahora lo vamos a hacer en 4. ¿Y qué significa eso? Que yo voy a tener un circuito, voy a volver a pintar, bueno, pintemos este, voy a usar este que quede aquí pintado, que yo voy a tener un circuito como este, y ahora lo que voy a hacer es elegir 4 terminales, por ejemplo, esos dos que están allá y 2 acá, ¿vale? Entonces este es A, B, este pongámosle terminal C y terminal D. Y esos 4 terminales los voy a usar para el circuito que se construya entre ellos, o sea, lo que está acá metido en esta caja que estoy haciendo, yo voy a encontrar un equivalente de eso. Y el equivalente de eso, básicamente lo que va a hacer es que me va a encontrar unos parámetros que me van a describir este circuito. Este circuito puede ser tan complicado como sea. 2, 3, 4, 20, 50 mallas, 200 elementos, lo que sea, no importa. Yo voy a hacer unas pruebas y todo ese circuito lo voy a convertir realmente en una matriz. ¿Sí? En una matriz que describe cómo funciona ese circuito y qué pasa si yo le conecto en estos terminales A, B, C, D, cosas. ¿Para qué sirve esto? Para lo mismo que sirve el equivalente de Thevenin. Para que yo, cada que resuelva un problema y un circuito, no conecte, no tenga que resolver todo el circuito con todas sus mallas, sino simplemente su expresión más mínima, su equivalente más mínimo, y resolver, pues digamos, ver cómo interactúa ese circuito con otras cosas. No sé ruido que es.
Ya, ahí como pasadores limpiando, hay un cuartico eléctrico y están limpiando y aspirando. Bueno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y el equivalente de Thevenin? Ambos son equivalentes, pero en el equivalente de Thevenin nosotros teníamos 2 terminales y ahora vamos a tener 4. Cada par de terminales componen un puerto. ¿Sí? O sea, A y B son el puerto 1 y C y D el puerto 2. O bueno, podemos poner el puerto 1, esto no importa los dobles, pues son 2 puertos. Por eso el tema se llama redes de 2 puertos o se llama cuadripolos, entendiendo polos como cada terminal. Entonces, es sacarle el equivalente a un circuito, pero visto desde 4 terminales, desde 4 polos, que componen 2 puertos. Básicamente, esa es la lógica. Entonces, yo voy a tener un circuito, no importa qué tan complejo sea el circuito, pero lo voy a ver desde 4 terminales, desde 2 puertos. ¿Listo? Ahora, ¿qué me interesa a mí del funcionamiento de esa red? Que es digamos, como vamos a empezar a llamarlo. O sea, adentro de esta cajita hay un circuito, pero ahora, como lo estamos viendo desde 2 puertos, lo vamos a llamar red. Entonces, ¿qué me interesa a mí de esa red? Me interesa cómo las variables que pueden haber en sus terminales o en sus puertos interactúan. ¿Y cuántas variables tiene una red? Pues tiene 4. La tensión que hay en su puerto de entrada, llamémoslo B1, la tensión que hay en su puerto de salida y la corriente de cada uno de esos puertos. Normalmente, cuando hablamos de redes, las corrientes se definen en los sentidos en los que lo estoy escribiendo. I1 e I2 entrando. ¿Vale? B1, B2, terminales positivos arriba y abajo y las corrientes entrando. Así es como normalmente se definen cuando trabajamos los circuitos con la óptica y la perspectiva de redes. Trabajamos así, poniendo las corrientes entrando. Entonces, yo aquí les había dicho que yo transformo un circuito, transformo este circuito en unos parámetros. Esos parámetros lo que van a hacer es que van a decir cómo interactúan esas 4 variables que están allá a través de estos parámetros. Entonces, como yo tengo 4 parámetros, pues lo que vamos a hacer es a escribir unas ecuaciones que me ayuden a mí a relacionar estos 4 parámetros. Por ejemplo, una manera de relacionar esos 4 parámetros es usando estas 2 corrientes como variables independientes, y teniendo las tensiones como variables dependientes. Me explico. Por ejemplo, yo quiero escribir cómo se relacionan estas corrientes que entran a esta red. No importa cómo esté compuesta la red puede tener el circuito que sea lo más complejo del mundo. Pero a mí lo que me interesa es tratar de describir cómo estas corrientes interactúan con estas tensiones. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a elegir las corrientes, las voy a multiplicar por unos parámetros, digamos, llamémoslo aquí parámetro, por ahora pongámosle A11, A12, A21 y A22. Y entonces esas corrientes multiplicándose por esos parámetros me van a dar a mí cuánto vale esta tensión y cuánto vale esta tensión. Fíjense que cuando yo escribo estas ecuaciones aquí, las corrientes
por estar multiplicándose por los parámetros, serían variables independientes. ¿Por qué variables independientes? Porque son las que entran al sistema, se multiplican por cosas, se operan y me dan las variables independientes. Perdón, dependientes. Esas son las independientes y las dependientes son las que obtengo haciendo estas operaciones. Estas son las dependientes. Entonces, cuando yo tengo un circuito y lo voy a analizar como una red, vamos a poner aquí, esta es mi red, y aquí por dentro, pues hay un circuito. Voy a pintar un circuito así como complicado y complejo, como para que ustedes entiendan que aquí por dentro puede haber lo que sea. Vale, aquí fuentes independientes, fuentes dependientes. Aquí adentro hay el circuito lo más complicado que usted quiera. Vamos a ver, por ahí va la cosa. Listo, vamos que este es un circuito súper complejo, hay un montón de mallas. A mí realmente no me importa lo que pasa por dentro del circuito. Lo único que me interesa es que visto desde este terminal, tengo aquí una tensión B1 y aquí una corriente I1. Y aquí una corriente I2 y aquí una tensión B2. Entonces, la complejidad que tiene ese circuito por dentro, a mí no me interesa si usted es capaz de decirme a mí cuánto valen estos parámetros. Porque si usted me da a mí esos 4 parámetros, me está dando la forma como esa red interactúa con las tensiones y las corrientes externas que yo conecto en sus terminales. Entonces, el tema de redes de 2 puertos consiste en hacer unas pruebas que me permitan encontrar los parámetros que representan esta red, olvidarme de cómo está compuesto el circuito y usar esos parámetros para operar las variables externas y de ahí en adelante trabajar todo este circuito complejo a partir de esos 4 parámetros. Entonces, por ejemplo, esta forma de agrupar la relación que tienen las corrientes y las tensiones es un tipo de parámetros que me permiten a mí escribir las redes. Esta que está acá, yo le puse ahí A como por ir explicando. Pero esa que está ahí se llama el juego de parámetros Z. Y es el primero de los juegos de parámetros que vamos a ver. Bueno, pongámosle parámetros Z. ¿Por qué se llaman parámetros Z? ¿Por qué se llaman parámetros Z? Se llaman parámetros Z porque los parámetros que estoy usando acá para multiplicar las corrientes, pues estos elementos de acá tienen que tener comunidades ohms. Que si yo cojo la corriente y la multiplico por algo y eso me da una tensión, pues estos parámetros de acá tienen que ser ohms. Entonces, esto es un valor en ohms, esto es un valor en ohms, esto es un valor en ohms, esto es un valor en ohms. Los 4 están en ohms y por lo tanto, por eso a este tipo de parámetros se le llaman parámetros Z o parámetros de impedancia. ¿Listo? Como se llaman parámetros Z o parámetros de impedancia, ese nombre de A que yo le puse allá no es correcto. Realmente a ese tipo de parámetros se le llaman parámetros Z y los 4 subíndices pues corresponden a la posición en este juego de ecuaciones que estoy poniendo. Z11, Z12, Z21 y Z22. Y además existe una convención que me determina a mí ese Z11 qué está haciendo, cuál es la operación que está haciendo. Me explico. Cuando alguien le dice, mire, tengo una red y esa red tiene los siguientes parámetros Z.
por ejemplo, 3 más 2J, menos 2 menos J, menos 2 menos J y 4. Cuando alguien le dice, esos son los parámetros Z que describen esa red, le está diciendo a usted cuánto es Z11, Z12, Z21 y Z22, que al hacer estas operaciones permiten calcular las tensiones. Y la convención dice que Z11 pues es el parámetro que multiplica la corriente I1, Z12 es el parámetro que multiplica la corriente I2 para encontrar B1. Explico, el orden de estas ecuaciones, B1 arriba, B2, I1, I2, I1, I2 es una convención que se debe respetar. O sea, cuando alguien le dice a usted, esta red de acá tiene estos parámetros, usted ya sabe que esto es Z11, 12, 21, 22, y que estos parámetros se deben operar tal como estoy escribiendo en el tablero por las corrientes para encontrar la extensión. Así como cuando, por ejemplo, alguien le dice, bueno, la Z de Thevenin de ese circuito es tanto, y usted ya sabe que el circuito de Thevenin es así, y no de otra manera diferente. ¿Por qué? Porque esa es la convención del equivalente de Thevenin, una fuente y una impedancia. Cuando le da el Z de Thevenin, pues usted sabe que le está dando la Z de este elemento. Pues aquí lo mismo, cuando usted le dan los parámetros Z de una red, le están diciendo, estos son los 4 números que multiplicados por las corrientes, de esta manera, poniendo B1, B2, I1, I2, I1, I2, o sea, operados, permiten obtener las tensiones que hay. O sea, permiten describir cómo las tensiones y las corrientes interactúan entre sí. Piense que aquí nosotros, para ese juego de parámetros Z, estamos poniendo a las corrientes como variables independientes y a las tensiones como variables dependientes. Las corrientes son las independientes porque son las que se multiplican por los parámetros para poder calcular las dependientes. ¿Vale? Entonces, a los parámetros Z, nosotros tenemos 4 variables, B1 y B2. Y estamos poniendo de independientes a I1 y I2 y de dependientes a B1 y B2. Y eso nos dio los parámetros Z. Les hago una pregunta. Yo tengo cuatro variables, I1 y 2, B1 y B2. Cuando elegí estas dos de independientes y por lo tanto estas dos de dependientes, tengo un juego de parámetros. La pregunta es, si tengo 4 variables, ¿de cuántas formas posibles puedo organizarlas? 2 dependientes y 2 independientes diferentes. O sea, ¿cuántas configuraciones puedo tener yo eligiendo 2 independientes y 2 dependientes cuando tengo 4 parámetros? ¿Cuántas formas posibles hay de organizar esas 4 variables entre 2 dependientes y 2 independientes diferentes a este? Puede quedar B1 e I1 como independiente y dependiente. Por ejemplo, empecemos. B1 e I1, dice usted. Sí. Entonces aquí me quedaría... La pregunto que si eso es una configuración. Sí, sí. Okay. Entonces, ¿cuántas posibles configuraciones hay diferentes? 12. Dice usted. Sí. Aquí hay una respuesta, 12. No, 24. 24 ya subió. Yo diría que 16, profe. 16, es 24, 16. Ahí para aclararles, por ejemplo, decir, mira lo que estoy viendo, I2 y I1, y B2 y B1, esto no es una configuración diferente, porque el orden no importa, o sea, yo no estoy diciendo independientes es I1 y I2, entonces si yo digo 2 y 1, esto al final no cambia las dos que yo elegí como independientes. O sea que esto no cuenta como otra configuración. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas configuraciones hay diferentes de elegir? 4 variables, 2 independientes y 2 dependientes.
Habían dicho 24 y 16. 24 no. O si quieren me las dictan y las vamos anotando a ver. A ver, díctenme una configuración diferente a esta. Y 1, B1 Ujú. y 2, B2. Listo, esa es diferente. Otra más. Y 2, B1 y 2, bueno, y 1, B2. Y 1 B2, o sea, y 2 B1. Sí, es diferente. Y 2, B1. Y 2 B1. Aquí tendríamos y 1 B2. Listo. Y 2, B2. Y 2 B2. Tendríamos y 1 B1. Esta también es diferente. B1 y 1. B1. B1 y 1 ya la tenemos. B1 y B1, B1 y B2. B1 y B2. Aquí y 1 y 2. ¿Hay alguna otra más? Arriba virtuales, ¿quién me da una configuración más acá? O ya, no hay más. ¿Hay más o a alguien se le ocurre otra? No hay más. Listo. Pues sí, en efecto, 6 configuraciones posibles. Pues resulta que, como hay 6 formas de organizar las 4 variables entre dependientes e independientes, eligiendo 2 y 2, existen 6 posibles juegos de parámetros. Los Z son así. Y todos estos 6 juegos de parámetros los vamos a ver nosotros. Son 6 juegos de parámetros, 6 formas. O sea, usted cuando le dan los parámetros de una red de 2 puertos, le pueden dar cualquiera de estas 6 organizaciones. Cada organización de estas, cada juego tiene un nombre. Este que acabo de poner en el tablero se llama configuración o bueno, parámetros Z. Cuando usted le dicen, estos 4 números son los parámetros Z, le están dando este y este. ¿Vale? Pero podrían darle cualquiera de estas 6 de acá. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo para entender para qué sirve tener un juego de parámetros. Vamos a hacerlo con un circuito sencillito. Entonces, supongamos, esto no lo voy a borrar, supongamos que el circuito que tenemos es, o bueno, más bien, empecemos por suponer que me dieron un juego de parámetros de una red. Entonces, supongamos que a mí me dijeron, bueno, aquí hay una red, no le voy a decir qué tiene por dentro, pero le voy a decir que los parámetros Z de esa red son 4, 2 más 2J, 2 más 2J y 4. Estos son los parámetros Z de esa red. Entonces vamos a usarlos. Entonces, como les digo, esa red por dentro puede tener 20 mallas, puede tener lo que sea, pero ya no me importa cómo está por dentro, porque ya me dieron su equivalente en parámetros. Me dieron los parámetros Z de esa red, son esos valores. Entonces, yo, por ejemplo, voy a conectar esa red a un circuito que tiene aquí una fuente de 10 a 0 grados. Fíjense que todo esto en qué dominio estoy trabajando. Factorial. Real. Uy. Sí, factorial. Entonces, supongamos que aquí conectamos una fuente y aquí tenemos, digamos, una Z de valor 3 menos 2J. Entonces, a mí me dieron esa red con esos parámetros y voy a conectarla a ese circuito. ¿Cómo encuentro la corriente que viene por acá? Pues entonces lo que vamos a hacer es que si esos parámetros obedecen a estas ecuaciones, pues vamos a ver cómo completamos estas ecuaciones con esta información y con lo que le estamos conectando al circuito. Es decir, al darme los parámetros Z, a mí me están diciendo, voy a reescribir esto, que B1 es igual a Z11, que vale 4,
por I1 más Z12 que vale 2 más 2J por I2 P2 más 2 más 2J por I1 más 4 por I2. Pero, ¿qué es B1? ¿Qué es B2? ¿Qué es I1? ¿Y qué es I2? Entonces, B1, B2 y eso tienen que ser la tensión que hay acá, la tensión que hay acá, la corriente que hay acá y la corriente que hay acá. Ojo, las corrientes siempre son entrando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este circuito, o sea, esas ecuaciones de allá describen cómo se relaciona B1, B2 y 1 y 2 de esta red. Pero acá yo, por ejemplo, estoy poniéndole a la red en su tensión B1 una fuente de 10 a 0. O sea que B1 de este circuito es 10 a 0. ¿Vale? Aquí me quedo mal. ¿Listo? Y por ejemplo, si yo miro lo que está sucediendo acá, yo podría aquí hacer una pequeña malla. Si yo hago una malla acá, una malla de este lado, tengo que, aquí esto me está diciendo que B2 es igual a, si yo cojo esta corriente I2, el positivo, o sea, el positivo de esta corriente, aquí cogemos I2, en esta carga sería aquí, ¿no? O sea, que aquí esto me está diciendo que B2 es igual a menos I2 por 3 menos 2J. B2 es igual a menos I2 por 3 menos 2J. Entonces, la tensión que yo tengo a este lado de acá, B2, yo también la puedo escribir a partir de lo que le conecté a la red. Entonces, B2, pues ya no lo voy a dejar como B2, sino que voy a escribirlo como menos I2 por 3 menos 2J. ¿Listo? Entonces, fíjense que yo tenía las ecuaciones con los 4 parámetros, pero reemplacé B1 y reemplacé B2, B1 porque le conecté una fuente de 10 a este lado y B2 por la malla que forma lo que tengo conectado a ese lado de la red. Y fíjense que aquí yo tengo un sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas. O sea que esto yo lo podría resolver y encontrar cuánto es I1 y cuánto es I2. ¿Para qué me sirvió eso? Pues resulta que, por ejemplo, podría pasar que lo que está dentro de esta caja es un circuito que tiene 8 mallas. ¿Sí? Las 8 mallas que tiene ese circuito a mí no me interesaron, porque alguien me pasó los parámetros Z de esa red. Y con los parámetros Z de esa red yo pude resolver la forma como esa red interactúa con lo que está por los lados, en el puerto 1 y en el puerto 2. Y no me interesa que por dentro yo tenga una configuración muy compleja. Entonces es lo mismo que un equivalente de Thevenin. A mí no me importa qué tan complicado sea un circuito si a mí me pasan un equivalente de ese circuito. Porque yo trabajo con equivalente y hago un par de ecuaciones que me describen cómo ese circuito, por más grande que sea, así tengo 8 mallas, se comporta con lo que está alrededor. Entonces, de tener un problema que tenía una fuente, 8 mallas y una carga, que me puedo demorar un buen rato resolviéndolo, si me pasan el equivalente, o sea, los parámetros de ese circuito, en 2 ecuaciones puedo resolver lo que pasa con ese circuito y cómo se comporta con lo que está alrededor. Entonces, esto es la forma como se utilizan los parámetros. Hay otra ventaja que la vamos a ir viendo más adelante, y es que más adelante vamos a ver que yo puedo tener varias redes
y puedo simplificar las redes, así como cuando yo, por ejemplo, opero, tengo unas resistencias conectadas de esta manera, ¿sí? O sea, resistencias en serie, en paralelo, entonces yo puedo coger esto y encontrar una sola resistencia equivalente. ¿Vale? Eso también lo podemos hacer por redes. Podemos tener varias redes, conectarlas de alguna manera y simplificarlos en una red equivalente. Se me vuelve todo mucho más sencillo. Eso también es otro beneficio. Pero este es el primer beneficio que vean, que quiero que vean, es los parámetros, y el análisis de redes de dos puertos, es al final sacar un equivalente de un circuito en el que a mí la información que me dan son 4 números, 4 parámetros. ¿Listo? Estos son los parámetros Z, y los parámetros Z tienen que respetar estas ecuaciones como están acá escritas. Si me dan otros parámetros, ya vamos a ver más adelante que hay que respetar otras ecuaciones. Ahora, esto es para usarlos. Ahora vamos a hacer el ejercicio de pensar cómo los calcularíamos en una red. ¿Listo? Entonces, en una red, los parámetros Z se calculan de la siguiente manera. Y esta explicación, pues, es muy útil porque vamos a ver más adelante que al final lo que hay que hacer no es aprenderse cómo calcularlos, sino entender la lógica de las ecuaciones para poder usarla para todos los 6 parámetros. Es bastante sencillo. Entonces, los parámetros Z, voy a volverlos a copiar. Parámetros Z se organizan de esta manera. Z11, Z12, Z21, Z22. Se llaman Z porque los 4 parámetros tienen unidades de ohms. Tienen unidades de ohms porque son parámetros que multiplican una corriente para obtener una tensión. Parámetros. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, por ejemplo, de suponer que tenemos la siguiente red. Digamos una red que tiene acá una resistencia de 2. Por ejemplo, acá una resistencia de 4. Y aquí una resistencia de 3. Y vamos a sacarle a esa red sencillita los parámetros Z. Pues, ¿cómo se hace o cómo se hacen las pruebas para encontrar los parámetros de una red? Esta red que está. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar estas dos ecuaciones para pensar cómo haríamos nosotros para encontrar los parámetros. Entonces, la clave de las pruebas para encontrar los parámetros siempre es que hay que coger el circuito y probarlo 2 veces, testearlo 2 veces. Y eso nos va a permitir encontrar estas ecuaciones. Ahora, esas 2 pruebas pueden hacerse poniendo cualquier cosa o pueden hacerse estratégicamente para que los cálculos sean muy sencillos. Entonces, voy a enseñarles cuáles son las pruebas estratégicas. Entonces, yo quiero encontrar cuántos son estos 4 parámetros. Entonces, vamos a hacer 2 pruebas. Entonces, en la primera prueba que vamos a hacer lo siguiente, y es, si aquí está B1, aquí está B2, aquí está I1, y aquí está I2. Entonces, en la primera prueba que yo voy a hacer lo siguiente, voy a como excitar este circuito con una fuente de cualquier valor, lo que sea. Yo, por ejemplo, aquí puedo poner 4 a 0 volts. ¿Listo? Y entonces, bueno, 4 a 0 volts. Y lo que voy a hacer es a dejar la corriente I2 hecha a 0. ¿Para qué? Porque si yo dejo la corriente I2 hecha a 0, en estas ecuaciones, estos términos de acá se me hacen 0. ¿Vale? Yo estoy excitando con una fuente de 4 a 0, por lo tanto B1 es 4 a 0. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es encontrar cuánto es I1 y B2 y así voy a poder despejar estos parámetros. Con una prueba muy sencilla. Entonces, resolvamos el circuito para encontrar cuánto es I1 y cuánto es B2. Pasamos a dividir y encontramos 4Z1, cuánto Z11 y cuánto Z21 y ya tengo los 2 primeros parámetros de mi circuito. Entonces, fíjense que es una prueba estratégica porque yo a propósito dejé el puerto
de acá abierto para que estas corrientes sean cero, esto se me vaya a las ecuaciones y en un solo pasito pueda encontrar estos dos parámetros. ¿Listo? Entonces tengo que encontrar I1 y B2. Vamos a resolver el circuito. Si esto es I1, llamémosle a esto, por ejemplo, IA. Entonces vamos a resolver el circuito rápidamente. Entonces esta malla de aquí sería 4 es igual a 2 por I1 menos 2 por IA. Y esta malla de acá sería 0, es igual a 4 más 3, 7, más 2, 9. IA por menos 2 y 1. ¿Listo? Entonces, tenemos que resolver acá para encontrar cuánto es I1 y cuánto es IA. Porfa, resuelvan esto rápidamente. Lo pueden hacer con la calculadora porque son números no complejos. ¿Sí? ¿Cuánto es I1 y cuánto es I2? ¿Cuánto es I1 y cuánto es IA? Perdón. Y 1, 18 céntimos. I1 es 18 séptimos. Y ya es 4 céntimos. 4 séptimos. Listo. Entonces ahora vamos a reemplazar aquí para encontrar el parámetro Z11 y Z21 de ese circuito. Entonces, voy a volver a escribir esto. Entonces tengo 4 a 0 es igual al parámetro Z11, que es lo que no conozco, por I1. Y ya encontramos que I1 en la prueba me está dando 18 sobre 7. O sea que de aquí yo ya podría encontrar que el parámetro Z11 de este circuito es igual a, paso a dividir, me da 1490 ohms, porque las unidades de los parámetros Z es ohms. Listo, ya encontré el primer parámetro. Segundo parámetro. Dice B2, pero bueno, B2 no lo tengo. B2 sería igual, aquí miramos, sería igual a 3 por IA. ¿Vale? O sea que B2 sería 3 por 4 sobre 7 es igual al parámetro Z21 por I1 que me dio 18 sobre 7. Entonces, el parámetro Z21 es igual a ¿qué? ¿Cuánto? 0.6. 0 puntos. Bueno, eso 2 es tercios, 2 tercios. 2 tercios de ohms. Listo. Ya tenemos dos parámetros del circuito. Si yo quiero describir esa red que está allá con los parámetros Z, ya encontré que dos de sus parámetros son 14 sobre 9 y el Z21, 2 tercios. Los acabo de encontrar con la primera prueba que hice. Me faltan los otros dos parámetros. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la segunda prueba. ¿Quiere terminen de copiar ahí un minuto? Y hacemos la segunda. ¿Preguntas hasta acá o todo bien? Listo, vamos a hacer la segunda prueba. Entonces, voy a borrar aquí partes, ¿no? Voy a quitar esto de acá, vamos a borrar esto de acá.
Voy a eliminar esto porque vamos a hacer una nueva prueba, segunda prueba para encontrar los parámetros. Borramos. Entonces, la pregunta sería, bueno, teniendo en cuenta que así, como están escritos en el tablero, se escriben las ecuaciones de los parámetros z, pues ¿cuál segunda prueba o qué me recomiendan ustedes que hagan la segunda prueba para tratar de encontrar los parámetros z1, 2 y z2, 2? ¿Qué prueba creen ustedes que sería estratégica? Poner una fuente en B2 y dejar abierto. Listo, me parece una muy buena idea. Entonces vamos a poner una fuente en B2 del valor que a mí se me dé la gana. Acá. Y vamos a dejar abierto el puerto de allá. ¿Por qué lo dejamos abierto? Porque si dejamos abierto el puerto de allá, pues estamos forzando a que la corriente I1 esta vez es la que sea 0. Y entonces esto es 0, esto es 0, y vuelvo a repetir el procedimiento y me va a permitir encontrar estos dos parámetros. ¿Listo? ¿Cuánto le ponemos a esta fuente? ¿Con cuánto quieren excitar? 1 volt, listo, 1 a 0. Puede ser lo que sea, yo puedo poner lo que sea. Siempre. ¿Y por qué puedo excitar con lo que sea? Porque al final, yo pongo una fuente, puedo ponerla de 10.000, la corriente va a dar más grande, pero la proporción se va a mantener. ¿Vale? Entonces yo decidí excitar con una fuente de 1. Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, a esta corriente de acá, pongámosla así, llamémosla IB. ¿Listo? Entonces vamos a resolver este circuito. Entonces hago la malla por este lado. Tengo 1 a 0 es igual a, si la hago por este lado, sería 3 por I2. Este viene para acá y este sube, menos 3 por IB. ¿Listo? Y haciendo esta malla acá, tengo 3 más 4, 7 y 2, 9. 9 por IB. ¿Vale? Y esta está compartida con esta, o sea que sería menos 3 por I2. Sergio, resolvamos este sistema rapidito. I2 un medio I2 da un medio. y IB era un sexto. Un sexto. Fíjense que estos valores que nos dieron no tienen nada que ver con lo que nos dio la prueba anterior. Que la prueba anterior yo excité con una fuente de 4 volts, entonces dieron unos valores. No importa con qué valores yo excite, porque al final las proporciones de las corrientes y las tensiones me van a permitir calcular los parámetros. ¿Listo? Entonces, yo dejé I0 igual a 0, o sea que esto es 0. Entonces, esto me está diciendo que B1 es igual a 0 más Z12 por I2 y que B2 es igual a 0 más Z22 por I2. Pero ya tengo esos valores para reemplazar, ¿vale? Por ejemplo, B2 es 1 a 0 porque fue donde yo puse la fuente con la que excité. O sea que esto realmente es 1 a 0. I2, que es esta corriente que viene por acá, es un medio. ¿Vale? O sea que yo ya podría encontrar aquí fácilmente cuánto es este parámetro. El parámetro Z22 es 2. Y yo paso aquí a dividir. El parámetro Z22 es 2. Y ahora acá, I2 es un medio. Y B1, la tensión que está acá, realmente sería lo mismo que 2 veces por I sub B. Y 2 veces por I sub B sería 2 veces por un sexto. Entonces, ¿cuánto da el parámetro Z12? Dos tercios. 2 tercios. Listo. Y tenemos la matriz de parámetros Z de esa red. De ahora en adelante, no vuelvo a pintar nunca esa red así con esa resistencia de 2, 4 y 3. No lo vuelvo a pintar nunca. ¿Por qué? Porque ya tengo un poco de parámetros
que con mucha más facilidad me permite describir cómo interactúa esa red con cosas que yo conecte en este puerto y cosas que yo conecte en este puerto. Esto es lo que yo le podría pasar a alguien para que analice cómo ese circuito se comporta con las cosas que yo le conecto. Hicimos dos pruebas estratégicas, pensadas. En una dejamos un puerto abierto y en la otra dejamos el otro puerto abierto. ¿Por qué? Porque eso nos permitió que en la primera vez esto se volviera a cero y en la segunda esto se volviera a cero y más fácilmente podríamos encontrar las impedancias. La próxima clase vamos a ver que realmente yo puedo hacer la prueba que sea, no necesariamente, o sea, estas son como las estratégicas, las lógicas para encontrar los parámetros más fácilmente. Pero realmente para encontrar los parámetros de una red, lo que hay que hacer es dos pruebas diferentes. ¿Listo? Y estos son solamente los parámetros Z. Vamos a ver 6 juegos de parámetros. Lo que pasa es que no vamos a repetir las pruebas para los 6 juegos de parámetros porque se empieza a volver todo súper repetitivo. Simplemente es ver los parámetros y usted ya fácilmente puede pensar qué prueba hace y listo. Entonces, esos son los parámetros. Entonces, la próxima clase continuamos viendo parámetros y pruebas. Listo. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Profe, una preguntita, qué pena. Profe, pues ya con ya que nos queda poco tiempo, el próximo parcial, ¿para cuándo sería, profe, más o menos? Al principio de la clase hablamos, elegimos y votamos y va a ser para el lunes 18 de octubre. ¿A qué horas, profe? De 12 a 3, como todos los parciales que hemos hecho. Listo, profe, gracias. Vale, Vale, hasta luego, profe. muy bien, chao. Está bien, profe. Hasta luego. Hasta luego. Recording stopped.